Bueno, continuando en este segundo o bueno tercer video, vamos a dar una pequeña explicación de cómo se deben resolver este ejercicio. Ya se había hecho en clase. Para recordar, tenemos las siguientes preguntas. Son 6 preguntas. Estas dos, si quieren, las hacen, si no, no. Pero también va a ser calificado. Y ya, para la resolución de la pregunta 2 al 6 se usa la misma metodología. Todo lo que ya habíamos aprendido. Extraer los datos, aplicar fórmula, reemplazar datos. ¿Qué es lo que tenemos que leer? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Estos datos son los que nos interesan. Estos datos nos interesan. Aquí también hay un dato. Que sea un globo aerostático de hidrógeno, etcétera, etcétera. Puede haber mucha palabrería que adelante, pero que al final nos da este dato. No nos interesa su palabrería, puede causar confusión en cada una de las preguntas. Por ejemplo, en las 6 hay varias palabras que tal vez alguno lo puede confundir, pero se resume a una simple fórmula, a aplicar a una simple fórmula. Para el 2, dice que hay un elemento que ocupa un volumen 1, nos dan de dato. Ustedes ya le pueden poner el valor en pies cúbicos. Nos dice que a ese volumen hay una presión 1, ya es dato. Y dice en centímetros cúbicos calcule el volumen en la cima de la montaña en otro lugar. Estos datos son para un cierto determinado lugar y el otro es para otro lugar. No sabemos qué altura, no sabemos si está más abajo, etcétera, etcétera. Pero nos dice que calculemos el volumen 2 en otro ambiente, no sabemos, y además nos dice que ese esté en centímetros cúbicos. Ya, ese es otro dato. Y además dice que la temperatura no cambia, la temperatura es la misma. Entonces vamos a ver a las leyes, a esta fórmula. Cuando T es constante, no cambia, entonces aplica esta fórmula. Presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. Y además nos dice que la presión es otra presión, la presión 2. Presión 2 es un dato también en torre. Entonces, para poder trabajar y el resultado nos dé en centímetros cúbicos, esto tenemos que cambiar a centímetros cúbicos. Torre con torre se va a ir, se va a simplificar, no hay problema. La idea, cuando no nos piden que cambiemos de presión, es que las dos presiones estén a la misma presión. Puede tal vez uno estar en atmósferas, ahí tenemos que cambiar a una misma unidad. Aplicando la fórmula, tenemos P1, B1, P2, B2, necesitamos volumen 2. Haciendo el despeje, está multiplicando P2, va a pasar a dividir. Entonces vamos a tener el volumen 2 que va a ser igual a P1 por B1 dividido entre P2. Para tener fórmulas más rápidas puede usted despejar. P1 vale igual a esto, volumen 1 a esto, P2, volumen 2, etcétera. Cosa que en el examen no se preocupe de despejar, sino de reemplazar datos. Entonces es temperatura constante. Se aplica la ley de Boyle-Mariotte. Solo es eso. Vamos a la pregunta 3. Dice 10 litros de hidrógeno, de algo ya. 10 litros. Nos da un volumen 1, que es 10, dato. Nos da una presión a una atmósfera. Es una presión 1 también. Se encuentran dentro de un cilindro que tiene un pistón móvil. El pistón se baja hasta que la misma, ya tenemos un volumen 2. No nos interesa mucho el palabrerío que hay, nos interesan los datos que nos sirven para poder resolver el ejercicio. 10 litros, una atmósfera, y este pistón se baja hasta ocupar
2 litros. Tenemos también ese dato, tenemos 2 litros, es un dato. Y sin cambiar la temperatura, igual que esto, la temperatura es constante, calcula la presión del cilindro, necesitamos calcular presión 2. Tenemos volumen en litro, tenemos volumen en litro, tenemos presión en la atmósfera, haciendo un simple despeje. Presión 2, volumen 2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces presión 2 va a ser presión 1 por volumen 1 dividido entre volumen 2. Sin hacer ningún cambio de unidades. No nos pide en qué unidades. Entonces, sin hacer cambios, la presión va a ser en atmósferas. Si no nos piden, lo mantenemos ahí. Siguiente, la masa de neón ocupa, ya tenemos un volumen 1. Tenemos una temperatura 1. Calcula el volumen 2. No sabemos, eso tenemos que calcular. A una temperatura 2. Para trabajar con datos de temperatura, sí o sí en grados Kelvin. Tenemos en centígrados, hay que transformar esos datos a grados Kelvin, sí o sí en temperatura. En presión, volumen es a lo que nos pida el autor de los problemas, pero en temperatura sí o sí en Kelvin. Se transforman estos datos, se ponen a la fórmula, dice que es presión constante. Vamos, presión constante, ley de Charles, se usan estas fórmulas. Ya aquí ya está despejado volumen 1, T1, también se puede despejar volumen 2, temperatura 2. 5. Un tanque de acero contiene 10. Hay una temperatura. Temperatura 1, dato. 12 atmósferas, ¿qué es? Presión. Presión 1, dato. Determina la presión interna del gas cuando el tanque se calienta. Hay una temperatura 2, dato. Y hay que calcular la presión 2. Eso es lo que no sabemos. Y nos dice que no cambia, tampoco nos dice la presión en pascales, en nada. Entonces nuestro resultado va a ser en atmósferas. Si les gusta usar pascales pueden convertir, pero este es el que tenemos que hallar. Está en centígrados, grados centígrados, tenemos que convertir a Kelvin y aplicamos la fórmula. Volumen constante, ley de Gay-Lussac. Aplicamos, despejamos el dato que queremos y ya tenemos el resultado. Pregunta 6. No me interesa mucho la palabrería. Voy a extraer los datos. Dice, hay una presión 1 que está en PSI y que a la temperatura hay una temperatura 1 y es dato en Fahrenheit, una presión 1. Después del viaje midió ya esa presión, hay otra presión 2 como dato. Después del viaje hay una presión 2 en PSI, dato. Estime la temperatura en Fahrenheit. Temperatura 2 en grados Fahrenheit, halle cuánto vale. Del aire en los neumáticos para esta presión, cuánto de temperatura habrá. Hay cambio de presiones, hay cambio de temperaturas, va a haber una temperatura allí. Esto ya no nos interesa, señores. Esto puede confundirnos, pero no nos interesa. Es un dato extra, es una palabrería que puede confundirnos. A nosotros nos interesa esto. Entonces, ¿qué es constante aquí? El volumen, no las presiones. Ley de Gay-Lussac. Eso es todo y ya está resuelta la práctica. Solo es cambiar datos y trabajar con lo que se tiene. Para este ejercicio no es necesario convertir a grados Kelvin, porque el resultado directamente va a dar en grados Fahrenheit.